tal están, familias nicaragüenses? Les saluda Wendy Nicaragua en una nueva edición del programa Saber Agropecuario. A esta etapa del año, donde ya vamos casi por la mitad de octubre, ya casi le vamos diciendo adiós al periodo lluvioso en Nicaragua. Y también es una etapa en la que muchos productores ya han cultivado los periodos que corresponden a la postrera de este año. Eso no quiere decir que algunas labores de la época de primera se continúen haciendo, como las que corresponden al almacenamiento de granos y post cosecha. Ese es el tema que nos compete esta semana. Para eso tenemos de invitado al compañero Moisés Mendieta. Él es investigador en post cosecha del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Bienvenido, compañero. Buenas tardes, Wendy. Pues entonces el tema de post cosecha es de mucha importancia, ya que según algunos estudios que se han realizado, es una época, la post cosecha, donde se logra o viene perdiendo algún porcentaje de todas las semillas y granos que se almacenan. ¿Es así, compañero? Así es, más o menos. En Nicaragua damos alrededor del 25 al 30% de las pérdidas de post cosecha en granos básicos, más o menos. Perfecto. Pues entonces, ya para entrar en materia, ¿cuáles son esas recomendaciones que se deben de realizar en la época desde la cosecha? Por ejemplo, el maíz. ¿Cómo sabemos cuando ya el maíz está listo para cosecharse? El maíz presenta ciertas características en su semilla y que nos dan indicadores. Por ejemplo, el principal indicador que nos demuestra en la semilla del maíz es el puntito negro. Esto nos indica que ya el grano o la semilla está en su madurez fisiológica, o sea, el cultivo está maduro, pues, ya apto para consumirse, pues. Muy bien, en el caso del frijol, vamos viendo cuando las hojas se van envejeciendo, van tornándose de color amarillo, color rojo. ¿Esto también es indicativo de que ya está maduro el frijol? Para cada uno de los cultivos tienen características bien específicas. Pues en el caso del frijol, cuando él entra a la etapa de su madurez fisiológica, comienza a presentar características bien propias de su maduración, que son los cambios que presenta en sus decoloraciones. Se tornan de rojizo, crema, verde oscuro, verde pálido. Todo esto va en dependencia del tipo de variedad que nosotros estamos utilizando, y esto va de acuerdo al ciclo que tiene cada uno de los cultivos, pues, porque hay ciclos que son cortos, hay ciclos intermedios y hay ciclos, ¿verdad?, que son prolongados, pues. Entonces, para cada una de este tipo de indicadores, en el caso del frijol, él comienza a manifestar sus decoloraciones y en la misma vaina presenta coloraciones café. Más adelante podemos ir presentando características más definidas en cuanto a los colores en fotos, donde se puede apreciar mejor cómo es las características de la semilla, para que la gente pueda tener una idea de cómo son los procesos de los cambios, ¿verdad?, de coloraciones, tanto en la vaina como en las hojas de las plantas. Muy bien, lo más importante es identificar cuando ya el cultivo llegó a su etapa fisiológica de madurez. ¿Es así? Entonces, cada rubro de los granos básicos, tanto el arroz como el maíz, el sorgo y el frijol, presentan esas características de maduración. Muy bien, una vez que ya sabemos que tenemos listo el rubro, el cultivo X para la cosecha, entramos en la etapa de cosecha, realizamos todas las labores que se recomiendan en ella. Vamos a la etapa de secado. Es muy importante esta etapa, don Moisés, porque si no secamos bien el grano, pueden atacar enfermedades, vienen las plagas, entonces se presentan un sinnúmero de pérdidas, ¿verdad?, en los granos y en las semillas. Háblenos un poquito de cuáles son las alternativas con las que cuentan los amigos productores en el campo para secar sus diversos granos. Solo quiero retomar el inicio, ¿verdad? La parte de la madurez fisiológica en el cultivo es de vital importancia, y esto tiene que ir asociado al ciclo vegetativo de cada una de las variedades. Si nosotros estamos hablando del maíz, el maíz tiene su ciclo vegetativo definido, ¿verdad?, lo que decía anteriormente. Entonces, estos ciclos, cuando se van acercando a su madurez,
cuando se van acercando para concluir su proceso de maduración, su proceso fisiológico de madurez, entonces es donde el productor tiene que tener mayor observación, porque en ese momento es que van a presentar, van a iniciar, ¿verdad?, los cambios fisiológicos dentro de la semilla. Entonces tenemos que estar siempre pendientes también del ciclo vegetativo que presenta cada una de estas variedades. Entonces, después de que nosotros hemos logrado definir este tipo de características en cada una de las semillas, lógicamente que después pasa a la etapa de secado, que es otra de las actividades donde uno tiene que tener mayor cuidado, porque es una de las que tiene mayor incidencia a la hora de presentar plagas y enfermedades para su almacenamiento. Dentro de estas características y dentro de estas actividades que nosotros desarrollamos en el secado, nosotros tenemos dos tipos de secado, ¿verdad?, que es el secado natural, que es donde utilizamos los rayos del sol de manera natural, porque el secado también influye de manera paulatina, porque si nosotros utilizamos exceso de temperatura para el secado de la semilla, vamos a perjudicar el embrión en la semilla. Entonces tenemos que tener cuidado. Y también tenemos el secado en condiciones convencionales, que es donde utilizamos nosotros aire caliente en diferentes tipos de estructuras. También en la parte natural hay unas prácticas que nosotros desarrollamos o se vienen desarrollando desde el origen de nuestros ancestros, pues, ¿verdad?, y que nosotros al día actual todavía seguimos manteniendo esas prácticas ancestrales, pues, como es en el caso del frijol, que hacemos cordeles aéreos, ¿verdad? De esta manera ayudamos al secamiento del frijol. También lo hacemos en maíz, los colgamos, los hacemos también en la utilización de patios de secado con la ayuda del sol. De manera natural también extendemos la semilla o el grano en plástico. Son algunas de las prácticas que nosotros realizamos, ¿verdad?, en cuanto al secado de la semilla. Perfecto. Conocemos, independientemente del tipo de grano básico que estemos trabajando, hay un porcentaje de humedad que deben alcanzar, ¿verdad?, que no es ni muy alto ni muy bajo. Explíquenos un poquito de cuál es la importancia de llegar a ese porcentaje de humedad. Cuando nosotros nos referimos al porcentaje de humedad, ya sea en la semilla o en el grano, es donde nosotros estamos garantizando la calidad de la semilla. Ejemplo, si nosotros almacenamos la semilla en porcentajes de humedad muy baja, entonces la semilla también se va a ver afectada, porque en ese porcentaje muy bajo la semilla sufre mucha temperatura por el largo tiempo que pasa por los rayos solares, ¿verdad?, que inciden sobre la semilla. La semilla, entre más tiempo pasa en el sol, más sufre el embrión, más se deshidrata, daña la semilla, y entonces a la hora que la semilla va a realizar su proceso germinativo, lógicamente que vamos a tener efectos negativos, va a tener dificultades en la semilla para poder realizar su germinación. Las calidades de la semilla van a ser, ¿verdad?, de manera bastante negativa. Ahora, si nosotros, ¿qué sucede cuando, en el caso de la semilla del maíz, del frijol, ¿verdad?, cuando nosotros almacenamos la semilla con altas temperaturas o en este caso con alto contenido de humedad, significa que la semilla está sufriendo, ¿verdad?, demasiado contenido de agua. Entonces, esto en la semilla provoca un aceleramiento metabólico, porque no todos los espacios intercelulares que hay en la semilla se saturan de agua y la semilla comienza a ahogarse en el embrión. Entonces, estas afectaciones pueden ser de leve a moderadas y a severas. Entre más tiempo las semillas pasen con altos contenidos de humedad, el daño es irreversible en la semilla, porque al momento que nosotros vamos a almacenar las semillas con altos contenidos de humedad, entonces van a facilitar el desarrollo de hongos, ¿verdad?, que se desarrollan de una manera bastante rápida, van a presentar características de arrugamiento, y esto lógicamente va a dañar el embrión, o sea, mata el embrión. Y entonces, a la vez, en la próxima y en las actividades siguientes que se van a realizar en la utilización de la semilla, el embrión va a salir
completamente con muy baja calidad para poder germinar, pues. Perfecto, don Moisés. ¿Hay otros métodos tradicionales que han identificado los productores en el campo para saber cuando ya la semilla está seca o alcanzó ese porcentaje de humedad? Cuando suena, hay un sonido muy especial de los granos, ¿verdad? También otras. Pero el día de hoy nosotros vamos a hacer una demostración práctica de cómo ustedes pueden identificar si su semilla ya cumplió con el porcentaje de humedad requerida, que es el 14%, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los materiales que vamos a utilizar. Ustedes pongan mucha atención, vayan tomando nota. Nuestro compañero Moisés va a describir en qué consiste este procedimiento y lo vamos a hacer con semillas de frijol y de maíz. Adelante. Para que nosotros podamos conocer de manera práctica y en este caso es una manera que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con los productores en las diferentes zonas del país y hemos tenido la oportunidad de enseñarle esta prueba que es sencilla, que es la prueba de la sal. Esta es una prueba que se realiza en campo, ¿verdad? Y también está la otra prueba que nosotros realizamos, que es a través de equipos más convencionales, equipos más sofisticados, pues, que es para medir la temperatura. Estos equipos convencionales pueden andar alrededor de los 400, 500 dólares, equipos muy caros, pues. Entonces, pero esta pruebita que nosotros vamos a realizar aquí ahorita es rápida, sencilla, efectiva, tiene miles de años de adoptarse a los productores. En este caso la vamos a hacer con maíz y la vamos a tratar de hacer con frijol. Hay dos maneras de hacerla, ¿verdad? Y una que es en la que nosotros utilizamos una pequeña cocina. Esta cocina puede ser en leña, puede ser eléctrica, puede ser de gas, reverbero con energía corriente. Se calienta la sal por un espacio de 2 a 3 minutos. Estamos removiendo porque la sal, como tiene una característica que se le llama por hidrólisis, que eso significa que la sal tiene una capacidad de absorción bien rápida a la humedad. Y entonces por eso a veces que nosotros miramos en las casas, cuando destapamos la sal y la dejamos al aire libre, si ustedes se fijan, la sal se pone húmeda, se torna húmeda, porque precisamente es ese efecto de hidrólisis que ocasiona la sal, donde absorbe con rapidez toda la humedad que hay en el medio, pues. Entonces, si nosotros tenemos, un ejemplo, si tenemos en un medio cerrado y tenemos la sal, lógicamente toda la humedad, la sal la va a absorber. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a agarrar en un recipiente, como en este caso lo que vamos a realizar, en un recipiente de 200 a 300, puede tener media libra, 400 gramos, y nosotros le vamos a aplicar de 2 a 3 cucharaditas de sal, vamos a removerla. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es que estos recipientes tienen que estar limpios, ya los habíamos limpiado anteriormente a venir aquí, ¿verdad? Esta sal tiene que tener de manera natural, tiene que estar seca de 2 a 3 días a temperaturas que van desde las 8 de la mañana a las 11, ¿verdad?, del mediodía, y después de ahí de las 1 hasta las 4 de la tarde, y al día siguiente se vuelve a sacar hasta que la sal vaya disminuyendo el contenido, ¿verdad?, de humedad que tiene ella, porque para hacer esto necesitamos que la sal esté completamente seca, ¿verdad? Entonces, en este recipiente que nosotros tenemos 300 gramos de maíz, ¿verdad?, nosotros le vamos a echar aproximadamente de 2 a 3 cucharaditas de sal. En este caso tenemos media libra de sal en este recipiente. Entonces nosotros le vamos a agregar ahí las 3 cucharaditas de sal. Y entonces nosotros tapamos el recipiente. El recipiente, como le dije anteriormente, tiene que estar bien limpio, tiene que estar seco, no tiene que presentar contenidos de humedad dentro de él, porque entonces no va a salir los resultados bien. Una vez que nosotros hemos introducido la sal con el maíz, entonces lo comenzamos a agitar. Aquí podemos estar por un espacio de unos 5 minutos, 3 minutitos, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer aquí es de que se trate de mezclar toda la sal posible en el maíz.
De esta manera la sal va a hacer su función, pues, que es la de absorber, ¿verdad?, toda la humedad posible que tenga esta semilla. Si esta semilla presenta la humedad, entonces esta sal nos lo va a decir. Nosotros lo dejamos ahí por un reposo de 5 a 10 minutos reposado. Y entonces esperamos un momentito, vamos a ir haciendo la del frijol en iguales condiciones. El recipiente, ¿verdad?, tiene que estar seco, tiene que estar limpio. La sal de igual manera, ¿verdad?, tiene que estar seca. Esta sal ya vino preparada del campo, está seca. Tiene las mismas cantidades, ¿verdad?, la semilla de frijol, y en ella nosotros, y de igual manera nosotros agregamos las 3 cucharaditas de sal que deben de estar secas, ¿verdad?, para que pueda hacer el efecto de extraer toda la humedad posible que se encuentre en el recipiente. De igual manera, nosotros hay que mezclar. Estas oportunidades, nosotros hemos hecho talleres en todas las regiones del país y a los productores les hemos enseñado esta práctica y los productores han quedado bastante satisfechos porque es la manera más fácil, más rápida, más práctica que se puede utilizar en el campo. Pues imagínense ustedes, productores de Pantasma, de Quilalí, de Yalí, no van a tener un equipo, ¿verdad?, de medidor de humedad tan sofisticado, pues. Entonces, porque también los productores ellos tienen sus mismas características, las experiencias que cada uno de los productores tienen en el campo, también es lo que les permite a ellos determinar cuándo la semilla está seca, cuándo la semilla está en su madurez fisiológica. Con el tiempo de aprendizaje, los productores, ¿verdad?, han logrado distinguir, ¿verdad?, cada una de estas etapas. En este caso, el secado, ¿verdad?, también los productores logran diferenciar cuando la semilla está seca, porque la semilla cuando está seca, si ustedes se han fijado, ella tiene un sonido bien característico cuando agitamos la semilla. Ustedes oyen como cuando uno juega con chibola, ese sonido tan característico, tan seco que se presenta en la semilla, es un indicador que la semilla tiene un alto está seca, pues. Otro de los indicadores también, ¿verdad?, es en cuanto a que la semilla está liviana. Entre más liviana la semilla se presente, entonces son indicadores que la semilla tiene poca, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuando ya terminó el procedimiento con la prueba de sal? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Entonces, cuando ya nosotros logramos agitar el frasco, entonces nosotros nos tenemos que fijar. Si ustedes se fijan, si la semilla tiene alto contenido de humedad, todavía, eso significa que las paredes en el recipiente tienen que estar pegadas. Llena de sal. Llena de sal. Tiene que estar pegada la sal en las paredes. ¿Por qué? Porque la sal, como le dije al inicio, ¿verdad?, el efecto por hidrólisis que ellos tienen, la sal absorbe la humedad. Si esta sal estuviera húmeda, estuviera pegada en las paredes del vidrio, del recipiente. ¿Ves? Entonces, si nosotros lo agitamos, no se pega la sal. ¿Por qué? Porque está seca. Entonces, esta semilla de maíz está completamente seca. Si tuviera humedad, se tuviera la sal pegada en las paredes. De igual manera, en el frijol, como ustedes pueden observar, ¿verdad?, si ustedes se fijan bien, la sal no está pegada en las paredes del recipiente. Está completamente seco. Toda la sal está en el fondo, como ustedes pueden observar. Entonces, hace el mismo efecto. La sal hace el mismo efecto por hidrólisis en todita la semilla de grano básico. El mismo ejercicio es para todo. Entonces, estos son indicadores que el productor viene en el campo, de la cosecha, en mero cultivo, hace la prueba. Ese es un indicador que puede estar lista, ¿verdad?, para almacenarse. Perfecto. Esperamos que ustedes hayan puesto mucha atención en esta práctica. Vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a seguir hablando luego de cuáles son esas otras recomendaciones de almacenamiento y de secado de grano básico. Ya volvemos.
Cuando ya está porreado el frijol, él tiene basura y tiene tierra. Entonces venimos nosotros y empezamos a soplar. De esa forma nos sale el frijol así limpio. Pero todavía le falta porque todavía tiene humedad. Tenemos que tirarlo al patio en una lona para que él se acabe de secar, porque aquí lleva como un 40% de humedad, va muy húmedo. Para que el frijol esté en acto de condiciones de almacenar, debe tener el 12% de humedad. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos un tendido en el terreno, luego del tendido al terreno pasa al túnel. Esto para evitar pérdidas por cosecha del grano, que se nos humedezca, que se puyonee, que cualquier cosa le puede pasar, porque al momento de que él está acá, si nosotros ahorita pudiéramos tener una lluvia de mediodía, este grano se nos daña, porque ya él está en un proceso de secado y entonces él lo que hace es perder su color, queda blanco. Entonces, para esto, evitando que esto se nos ponga blanco con una lluvia, entonces por eso tiene que pasar primero por acá y luego ir hacia allá al túnel. Entonces este frijol está en esta bolsa para que no me agarre el gorgojo, pero ya seco. Ya cuando está seco este frijol, ya lo metemos en esta bolsa, venimos, lo amarramos con un elástico así, bien amarrado. Ya está ese elástico, entonces venimos y hacemos el otro y le amarramos así otro elástico y está almacenado para la comida y no te agarra gorgojo para nada. Bueno, lo que poseo aquí es frijol en esta fuerte sequía, almacenado con nin, hoja de polvo de nin, ¿ya? Para manejo post cosecha. En este caso pues me ha dado excelentes resultados. Todavía esta semilla es desde el año pasado hasta la fecha, pues que vamos, todavía conserva su calidad, su textura, y también pues he hecho pruebas en las enzimas, el cotiledón y el embrión, y ha estado perfecto. Entonces eso quiere decir pues que me ha dado excelentes resultados. Bien, después de haber visto esa cápsula tecnológica, no nos queda más que comentar, compañero Moisés, cuán útil es la recomendación entre pares cuando un productor le recomienda a otro productor una práctica o una tecnología, parte de que ellos ya la usaron y están convencidos de la utilidad de eso. Ahora, basados en esta cápsula tecnológica, vimos un método de almacenamiento como es la bolsa plástica. Este es bastante común que utilicen debido a que no es de alto costo, ¿verdad? Además de este tipo de almacenamiento, ¿hay otros tipos de almacenamiento? Sí, cuando nosotros nos referimos a almacenamiento, evidentemente que el productor, si él mira hacer las cosas, él como que cree más, pues, ¿verdad? Si uno llega a una finca o de un productor y solo le expresa las consideraciones de uno, él poco te va a creer, pues. Pero cuando uno está con el productor y está haciendo este tipo de actividades, este tipo de prácticas, este tipo de demostraciones, las cosas son un poco más diferentes, pues. Como que el productor cree más viendo las cosas hacerlas, pues. Entonces, en el almacenamiento nosotros tenemos diferentes tipos de estructuras de almacenamiento, pues. Aquí nosotros podemos almacenar desde un saco con bolsas plásticas quintaleras, como es el video que apreciamos anteriormente. También puede ser en barriles de plástico, barriles de metal, pero de todas estas estructuras de almacenamiento, la que nosotros recomendamos más, porque es una investigación que se inició en África, precisamente con un organismo internacional, en donde para darle solución a los problemas de alimentación en el mundo, nace esta idea de los silos metálicos, pues. Entonces el silo metálico es una de las estructuras más eficientes que nosotros podemos recomendar para el almacenamiento. Exacto. Es bastante utilizado en este país y también otras alternativas que son de bajo costo, ¿verdad? Ahora vale la pena reconocer de que en Nicaragua hay toda una red de artesanos que han trabajado y continúan trabajando en la elaboración de estos silos metálicos. Nosotros con todo gusto, si ustedes
cuando gusten, pueden informarse a través de las delegaciones del INTA, dónde están esos artesanos para que podamos facilitarles, ¿verdad?, esos contactos. Muy bien, hemos elaborado un video corto también para que ustedes miren a detalle y en qué consiste, compañero Moisés, ese almacenamiento en la bolsa plástica. Miremoslo. Existen diferentes maneras de cómo almacenar grano o semilla de frijol o de maíz. En esta ocasión presentaremos una de las alternativas de almacenamiento, el almacenamiento en bolsas plásticas herméticamente cerradas. Los materiales que utilizaremos son una bolsa plástica que esté en buenas condiciones, sin perforaciones para que no se le penetre aire, una pana para el llenado del maíz, un saco que presente buenas condiciones también, que no tenga perforaciones para que no haya entrada y salida de aire, y el maíz que se va a almacenar. El primer paso es verificar que las bolsas estén en buenas condiciones. De igual manera el saco, ¿verdad?, tiene que tener buenas condiciones para su almacenamiento, que el saco esté en perfectas condiciones, que no presente orificios o perforaciones en el saco. El segundo paso, llene la bolsa con grano o semilla. Primero se coloca un poco de grano o semilla dentro de la bolsa plástica. De esta manera la bolsa entra fácilmente al saco. Deje una parte de la bolsa sin llenar lo suficientemente que permita amarrarla. Tercer paso, sacar el aire de la bolsa plástica. Se toma la punta de la bolsa plástica y se presiona suavemente para extraer todo el aire que queda en la bolsa. Cuarto paso, amarrar la bolsa retorciéndola, pero con cuidado para que no se rompa la bolsa. Puede utilizar brida plástica o cabuya. Luego, doble la punta retorcida de la bolsa y vuelva a amarrarla. De esta manera, se garantiza que no entre o salga oxígeno de la bolsa. El poco oxígeno que queda en la bolsa lo consumen las plagas en poco tiempo. Quinto paso, amarre el saco. Retuerce y amarre la punta del saco. Sexto paso, guarde en un lugar seguro donde el saco no se raspe ni sea dañado por ratones u otros animales. La cosecha puede permanecer varios meses almacenada sin peligro de daño. Bien, qué bueno conocer todas esas recomendaciones, pero le pregunto, ingeniero Moisés, aún contando con estas prácticas, ¿se corren riesgos por ataque de plagas o enfermedades una vez que ya tenemos almacenados los granos o las semillas? Si nosotros realizamos las recomendaciones, seguimos al pie de la letra las recomendaciones que el técnico llega al campo y él baja las recomendaciones, si nosotros tenemos cuidado al momento de realizar la cosecha, cuando el cultivo esté en su madurez fisiológica, si definimos la fecha precisa, cuando el grano ya está maduro, cuando ya está listo para cortarse, si al momento de realizar las actividades de secado, las semillas nosotros le bajamos el porcentaje de humedad entre el 13 y el 14% para no dañar precisamente el poder germinativo que tiene la semilla, porque una vez que nosotros cosechamos, esta semilla tiene que tener un alto porcentaje de poder germinativo para poder continuar con su ciclo de vida. Y después nosotros tenemos el cuidado para el momento del almacenamiento. Cada una de estas actividades que se desarrolla y que se recomienda por el técnico, si el productor las realiza, él no va a presentar ningún tipo de problema, pues. Estamos claros. Hay algunas medidas preventivas que utilizan los productores para terminar de asegurar precisamente eso, que si acaso se fue un gorgojo en el frijol, porque puede pasar, ¿verdad? Un gorgojito pequeño y entró al silo, ya ese gorgojo se multiplicó y generó el daño, causó un daño en el frijol almacenado. Entonces hay algunas medidas de prevención que utilizan los agricultores en el campo
como son la utilización de NIN, de polvo de NIN, el ajo, la cebolla, todos esos que vienen a funcionar como repelentes, pero también, como bien decía usted, a evitar de que haya alguna posibilidad de que un insecto respire oxígeno. Es la completa disminución del oxígeno dentro de la estructura de almacenamiento, ¿verdad? Así es. Entre menos condiciones nosotros le facilitemos a las plagas, a las enfermedades, entonces los resultados van a ser mejores. Pues. Que en algún determinado momento alguna plaga, en este caso los gorgojos, pues, que atacan los granos básicos, en algún determinado caso que se haya filtrado uno de ellos, evidentemente se toman medidas preventivas, pues, que son las que se realizan de manera natural, que son las que nosotros recomendamos, y también hay medidas, ¿verdad?, que a través de productos químicos, pues, ¿verdad?, que pocos, ya casi no recomendamos ese tipo de prácticas, pues. Pero sí, es posible, ¿verdad?, pero siempre hay medidas, ¿verdad?, que se toman de manera preventiva para evitar cualquier tipo de situación, ¿verdad?, que se presente fuera de lo normal, pues, en los controles nuestros, pues. Perfecto. ¿Algunas recomendaciones para que la estructura donde se almacenan los granos y las semillas cuenten con condiciones óptimas en ese almacenamiento? ¿Cuáles podrían ser? Mira, las estructuras de almacenamiento, los almacenes deben de estar ordenados, deben de estar limpios, deben de estar con temperatura fresca, deben de estar lo más fresco posible, deben de estar con ventilación. Todas sus estructuras deben de estar limpias higiénicamente, deben de estar saludables, deben de estar en las mejores condiciones, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de contaminación dentro de la semilla. Por supuesto, bien almacenadas, bien resguardadas, inocuamente almacenadas es lo ideal. Entonces, una pregunta más le tengo yo para este momento. Hablemos del rubro de sorgo. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones si queremos almacenar sorgo? El grano es más pequeño. ¿Hay algún tipo de almacenamiento que varía en dependencia de los otros rubros según el tamaño del grano o eso no importa? No, las medidas de almacenamiento son iguales para todos los granos. Cuando nosotros nos referimos a granos básicos, cada una de estas actividades que nosotros hemos mencionado de manera rápida, todas son igualitas. Hay algunas actividades que van en diferencia, pero es por el momento que está en su proceso, es cuando está ellos en su madurez fisiológica, es la única diferencia, porque todos ellos maduran en ciclos diferentes y son características diferentes para cada uno de los cultivos, pues. Pero entonces de ahí para realizar cada uno de estos procesos, para realizar el secado y para realizar las estructuras de almacenamiento, todas son iguales, no hay ninguna diferencia y todas las precauciones son iguales para cada uno de ellos. Válidas para todos. Ok, haremos una segunda pausa comercial. Luego vendremos a hablar de una investigación que realizó usted en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para conocer cómo se utiliza o cuál es el efecto del bicarbonato de sodio en el momento de almacenamiento de los granos básicos. Ya volvemos. Acá estamos de regreso con el programa Saber Agropecuario. Una parte muy importante que realiza el INTA es la investigación agropecuaria. Entonces, en el tema de post cosecha, nuestro compañero Moisés ha investigado sobre el uso de la aplicación de bicarbonato de sodio para el almacenamiento de los granos básicos. Explíquenos un poco, así a manera de resumen, en qué consistió la investigación, cuánto tiempo duró y cuáles fueron los resultados. Sí, esta investigación va en base a controles naturales. Anteriormente se han hecho otro tipo de investigaciones, como decías anteriormente vos, que se hicieron con NIN, se hicieron con cebolla, se hicieron con ajo, con chile, etcétera, pues, ¿verdad? En este caso, nosotros hicimos este estudio en base al bicarbonato de sodio porque de una manera casual, ¿verdad? Que estaba en el laboratorio, le cayó encima el bicarbonato a los gorgojos. En este caso estaba trabajando con el sabrote.
que es una plaga bien específica para climas tropicales como el nuestro, que es propicio para su desarrollo, pues. Y miramos un comportamiento con él, porque cuando nosotros le cayó el bicarbonato de sodio encima, ella actuó como un producto activo quemando la parte de la estructura del gorgojo, pues. Y posteriormente nosotros hicimos, yo pues hice en un recipiente, deposité un quintal, en este caso lo hice ya en un quintal de frijol, y le agregué 2,5 libras de bicarbonato, los mezclé y le inoculé 200 gorgojos. En este caso utilicé el saurote, y lo interesante de esto es pues que al momento de tener contacto el bicarbonato con el gorgojo comenzó a presentar actividad, hiperactividad, o sea, empezó a manifestar bastante activo, pues. Pero a medida que iban pasando el tiempo, porque el tercer día que le volvimos a dar observación al proceso, la actividad se iba tornando más lenta y más lenta. Entonces el gorgojo cada día se iba volviendo más inactivo, pues. Y entonces al final nosotros, en términos de 15 días, el gorgojo ya había muerto, pues. O sea, se ahogó prácticamente, pues. No logró, o sea, dejó de alimentarse. El bicarbonato actuó en el gorgojo de manera que destruyó todo el sistema digestivo, lo destruyó. Una vez que él destruye todo el sistema digestivo, no logra alimentarse, no logra llegar oxígeno a su cerebro, y el gorgojo se muere, pues. ¿Ves? Entonces, esta investigación nosotros la realizamos en 4 municipios de Managua. La realizamos en San Rafael del Sur, la realizamos en El Crucero, para variar los diferentes tipos de climas, porque quisimos variar climas helados y climas cálidos, pues. Y entonces la hicimos también en Ticuantepe, la hicimos en Ciudad Sandino, la hicimos con frijol y la hicimos con maíz, en las mismas dosificaciones y con diferentes estructuras, pues, porque la hicimos en silos de un quintal y las hicimos en bolsas plásticas también. Hicimos la misma mezcla, pues. Nosotros utilizamos por cada 10 libras de maíz o por cada 10 libras de frijol, aplicábamos 1 libra de bicarbonato de sodio, la mezclábamos, le agregamos los gorgojos, lo amarramos, y al final los gorgojos se murieron, pues. No lograron ni llegar a perforar la semilla, pues. Es increíble, es una alternativa para el control del gorgojo fuera de serie, pues. Y es económica. Podemos encontrar el bicarbonato en todos los mercados y farmacias. Ahora bien, hablando un poquito de la etapa de poscosecha, cuando queremos almacenar y utilizar para meses posteriores el sorgo. Este sorgo no pierde en ningún momento sus valores nutricionales, y detrás de cámara usted nos comentaba de que hay muchas posibilidades de transformar el sorgo en harinas que son muy útiles para el segmento panificador del país, ¿verdad? Valor agregado. Sí. Sí, las semillas cuando se almacenan, ya sean semillas o sean granos, una vez que nosotros las almacenamos en esta estructura bajo condiciones adecuadas, estas semillas pueden pasar 6 meses. O sea, los estudios de investigación que nosotros hemos realizado con los productores, ellos cosechan, almacenan sus semillas, y hasta el año siguiente vuelven a utilizar esas mismas semillas bajo las mismas condiciones, pues. No presentan ningún efecto negativo para volver a utilizar la semilla. Ahora, el poder germinativo en la semilla, en una estructura bajo condiciones, no los afecta. Si a la hora de que nosotros estamos almacenando la semilla, damos las condiciones de circulación de aire, temperaturas bajas, no vamos a tener ningún efecto negativo a la hora de germinación de la semilla. El problema de la germinación en la semilla se produce exclusivamente cuando hay elevadas temperaturas en el ambiente, pero en ambientes cerrados, ¿verdad? Nosotros estamos hablando aquí de temperaturas entre los 45 grados centígrados a más. En el caso del sorgo, lo que nosotros estamos ahora valorando es, hace algunos años nosotros estuvimos trabajando bajo un proyecto con Insormil en sorgo, que era precisamente para generar valor agregado en el sorgo, para producir pan, para producir
atol para producir tortilla, para producir torta, pudines, todo lo que lleva el ramo de la panadería, pues. Y cuando nosotros hicimos una práctica y nos pusieron panes que se realizan con harina de trigo y harina de sorgo, las diferencias en el sabor, eran pocas las diferencias que se tenían en el pan, pues. Bien, agradecemos mucho al compañero Moisés Mendieta, investigador en post cosecha del INTA, por habernos acompañado esta semana. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver este programa, pueden encontrarlo en el sitio de YouTube de Canal 15, también en el YouTube INTA de Nicaragua, en las repeticiones también del programa en el Canal 15. Pueden acudir a las delegaciones del INTA si gustan conocer más información y detalle sobre las prácticas de post cosecha de granos básicos. También pueden buscar en el CENIA a nuestro compañero Moisés Mendieta. Él tiene un recetario muy interesante para todas aquellas personas que se dedican a la panificación, pero que también cosechan sorgo o pueden hacer el vínculo con productores de sorgo. Vamos a despedirnos con un video que hemos elaborado sobre la etapa de cosecha, post cosecha y almacenamiento del sorgo. Nos vemos la próxima semana. Cuando él está de corte, el mismo follaje de la planta nos da y el grano comienza a madurar. Cuando el grano ya está maduro, ya nosotros en el campo ya conocemos de que está apto para cortar lo que es la cabeza. Y por eso también lo recolectamos en montones pequeños, en las parcelas. Luego, cuando tenga unos 12, 10 días, en montones pequeños, hacemos un solo montón. Ya para prepararnos para la aporrea. Entonces se deja en el campo para que él se asolee, porque si lo amontonamos todo y como puede tener humedad en la cabeza, ¿verdad? Él puede quemarse a sí mismo, él tiene humedad, entonces por eso lo dejamos en montones pequeños. En época seca cosechamos entre 25 y 30, pero con un buen invierno y asistiéndole, dándole un poquito de ayuda, llegamos hasta unos 50, 45 quintales. Vamos a pasar a lo que es la aporrea. Y como les decía, este método se utiliza cuando el sorgo es poco y lo hacemos en casa, pero de grandes parcelas hacemos tapesco y colocamos en el terreno una carpa para que ya el sorgo salga. ¿El aporreo qué es? Sacar el grano de la broza. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Cómo sale el trigo. Ya se procedería a sacar la broza y luego vamos a pasar el procedimiento del almacenamiento. Luego de que pasamos a la porrea, tratamos de sacar lo que es la broza, que después va a pasar a dárselos a nuestro ganado. Y separamos la broza del trigo. Separamos la broza del trigo y sacamos ya solamente lo que es el trigo. Y luego pasamos a lo que le llamamos el soplado. Ahí pueden ver, el trigo ya está saliendo sin mucha broza. Después de la porreada, ¿verdad? Ya pasamos lo que le llamamos el almacenamiento. Una de las formas que lo podemos utilizar es utilizando un saco quintalero y una bolsa quintalera. Primero lo echamos dentro de la bolsa quintalera. Y luego le colocamos el saco, pero como podemos ver, este sorgo está completamente limpio, listo para almacenarlo. Cuando ya tenemos el sorgo en el saco y la bolsa, procedemos a un mecanismo nuevo que nos han enseñado para protegerlo del gorgojo. Y es el siguiente. Colocamos una cabeza de ajo, pero con 5 días de anticipación en el zinc, bien en el sol, ¿verdad? Bien quebradita, bien asoleadita. Lo machacamos bien, lo colocamos en una telita rala y esto lo vamos a colocar en la parte de arriba del quintal. ¿Por qué la colocamos en la parte de arriba del quintal? Porque el aroma del ajo se va a bajar, ¿verdad? Y va a combatir lo que es el gorgojo para almacenar. Tenemos ahí una semilla garantizada para la alimentación diaria y para la siembra. Bueno, este es otro procedimiento cómo almacenar nuestra semilla. Es el siguiente. Vemos que esta es una
un recipiente de gaseosa, ¿verdad?, de 3 litros. En este recipiente nos alcanza 6 libras de trigo. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que estamos garantizando 6 libras de trigo bien cuidadas. Pero ya a esto, ya no le vamos a poner la cabeza de ajo. Vamos a utilizar, si la cabeza es grande, el diente de ajo es grande, vamos a utilizar de 3 a 2 dientes de ajo envuelto en la telita como la vemos ahí, tapado y listo para almacenarlo, ¿verdad? Los invito que cuidemos nuestras semillas para seguir adelante y que no se nos escasee, que por falta de semillas no tengamos que dejar de sembrar nuestras parcelas, porque dejando de sembrar nuestras parcelas venimos a una situación crítica en la alimentación, tanto de nosotros como de nuestro ganado.